Muy buenas tardes. La Fundación María y Antonio Hugo Carrera presentó el miércoles recién pasado un conversatorio intitulado Centenario de la AEU, relevancia del movimiento estudiantil. En él estaba como uno de los invitados el maestro Edgar Ruano, quien por problemas de conexión no pudo acompañarnos y presentar lo que tenía preparado. Entonces le pedimos que nos grabara un video y ese video es el que les queremos presentar. En realidad el video se convirtió en una conferencia muy interesante que esperamos que disfruten. El maestro Edgar Ruano, de larga trayectoria en el movimiento estudiantil guatemalteco, fue el primer presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), cuando ésta pertenecía a la Facultad de Humanidades. Fue secretario general de la Asociación Pro Retorno al Humanismo de la Facultad de Humanidades. Fue miembro de la comisión organizadora del Congreso Constituyente de la AEU en 1972. Fue delegado por la AEU a diversos congresos de la Federación de Estudiantes de Centroamérica. Presidente del Círculo de Historia José Joaquín Pardo del Departamento de Historia de la misma facultad. Vocal quinto estudiantil ante la Junta Directiva de la facultad señalada. Presidente de la Asociación de Estudiantes de Historia, secretario de divulgación de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, en dos periodos, 1976 y 1978. Y como tal, editor de El Estudiante, órgano de la AEU. Electo varios años como miembro del Honorable Comité de Huelga de Dolores, en el cual fue editor en dos ocasiones del Nonos Tientes. Obtuvo su licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero, México, y la maestría en Ciencias Sociales en la Flaxo, sede México. Actualmente cuenta con poco más de 30 años de docencia universitaria. Entonces le damos la palabra al maestro Edgar Ruán. Regina, y muchas gracias a la Fundación por desarrollar estas actividades que son importantes para el público y para el mismo fortalecimiento de los movimientos sociales, en este caso el movimiento estudiantil, porque es necesario que se conozcan sus experiencias. Los integrantes del grupo que participó en esa ocasión, pues son una garantía de cómo en distintos periodos el movimiento estudiantil tuvo determinadas características y estos compañeros pues ofrecieron y están en capacidad de brindar una visión que pueda ser englobada en el marco de la trayectoria del movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil en Guatemala realmente este año está cumpliendo 100 años desde la fundación de la Asociación de Estudiantes Universitarios y en ocasión de esta fecha es que se están realizando algunas actividades, no las que se hubiera querido y las que se tenían planeadas, pero la situación de la emergencia que estamos viviendo lo impidieron. Bueno, para entrar en materia, debo decirles que el movimiento estudiantil guatemalteco, a lo largo de sus 100 años, pues ha pasado diversas etapas en las cuales la característica dominante ha sido que los estudiantes como sector social y como integrantes de un movimiento que es el movimiento estudiantil han participado muy activamente y en algunas ocasiones decisivamente en la marcha del proceso político nacional. Esa es una característica en realidad del movimiento estudiantil latinoamericano, que ha sido calificado como uno de los movimientos estudiantiles más activos y más poderosos políticamente, y que a lo largo de estos 100 años ha participado de muchas maneras en los procesos políticos de diversos países del continente
Y en este caso, en Guatemala, pues tenemos un movimiento estudiantil muy activo en algunas épocas y muy decisivo, como he dicho, en su participación política. El movimiento estudiantil prácticamente fue el que forzó la renuncia del dictador bolchevico, y de ahí en adelante pues ha tenido muchas participaciones, ¿verdad? Yo voy a hablar sobre los años 70, esta década de 1970, en la cual el movimiento estudiantil tuvo una participación muy destacada. Se puede decir que ese periodo de los años 70 ha sido uno de los periodos más brillantes que ha tenido en su trayectoria el movimiento estudiantil. Yo tuve el privilegio de participar como dirigente estudiantil en diversos niveles del movimiento, por lo tanto tengo una experiencia de primera mano, pero además he intentado reflexionar, escribir sobre ese lapso, sobre ese episodio de 10 años del movimiento estudiantil que fue verdaderamente muy relevante, muy importante en su trayectoria. Y por eso es que estoy aquí participando en este foro. La década de 1970 es una década muy interesante en el desarrollo político, en la historia política de Guatemala, y tiene características muy específicas. Yo he logrado o puedo distinguir 5 factores básicos, más o menos, que configuraron una coyuntura política muy característica, muy particular en esta década. La primera es el Estado. El Estado guatemalteco en la década de 1970 fue copado al 100% por la institución militar, es decir, el ejército copó el Estado, se apoderó del Estado desde la presidencia de la República hasta los funcionarios menores, incluso locales. ¿Cómo fue eso? Pues en la década anterior se había desarrollado un movimiento guerrillero, un movimiento revolucionario que fue derrotado por las fuerzas del Estado con el ejército a la cabeza, y a partir de entonces, de una elección que ganó el general Carlos Manuel Osorio en 1970, se creó una situación en la cual el ejército se fue transmitiendo el poder político, la presidencia. Por ejemplo, un ministro de la defensa, el general Osorio, el general Láujero, fue candidato a la presidencia. Nombró ministro a general Romeo Lucas García, renunció y fue candidato y ganó. Por supuesto que eso de ganar las elecciones en esa época pues, no tiene el sentido que tiene en la actualidad, es otro tipo de, por no decir más al respecto. Pero el ejército se apoderó. Los partidos políticos solo servían para inscribir al candidato, pero el ejército era el que decidía todo, y en las cúpulas militares se decidía lo que sucedía en el Congreso, lo que sucedía en la presidencia. Este es un factor. Entonces, este factor llegó a constituirse en una dictadura militar abierta, con la modalidad que no era un dictador como en los tiempos que ubico, o antes, que duraban todos los años que quisieran, sino que cada 4 años hacían un espectáculo de unas elecciones y el ministro de la Defensa anterior era el siguiente presidente. Pero se trataba de una dictadura militar en la cual el respeto a los derechos humanos estaba en su punto más bajo. A pesar de que había una constitución, por cierto, muy antidemocrática, muy cerrada, como la de 1965, a pesar de esa constitución
Constitución no se respetaba. Se hacía lo que el alto mando del ejército y esta cúpula militar decidía. Cuando yo hablo de ejército, realmente lo que estoy hablando es de los mandos de altos niveles. No estoy hablando de que la institución tenga un carácter dictatorial o antidemocrático, sino de que cómo dirigen en determinado periodo los altos mandos militares la institución y cómo hacen que la institución se involucre en el proceso político. Ese fue un factor, como decía. El otro factor fue que el movimiento armado, el movimiento revolucionario de los años 60, que fue dispersado por la ofensiva del ejército, ese movimiento se comenzó a reconstruir a principios de la década de 1970 y muy secretamente se fueron organizando diversos grupos que con el desarrollo, o mejor dicho, con el transcurso de los años, ya estuvieron en capacidad de aparecer en el escenario político con su proyecto, con sus objetivos, que el objetivo principal de estos grupos guerrilleros, de este movimiento revolucionario armado, era destruir el Estado, tal como se conoce desde 1954, y crear un Estado diferente, con una correlación de fuerzas diferente y con un programa político de gobierno diferente a lo que se había ensayado desde 1954. Ese es el planteamiento del movimiento revolucionario que se fue reconstituyendo, reagrupando, rearmando y en un absoluto secreto en la primera mitad de los años 70 fue cuando fue realizando esta tarea. El otro sector es el movimiento laboral, sobre todo el movimiento sindical y otros movimientos laborales y populares que aún en condiciones de dictadura como la que se estaba viviendo, por razones que sería muy largo explicar, razones económicas y otras, fue surgiendo un movimiento laboral cuya característica más importante fue hacer o llevar a cabo, realizar huelgas por aumento de salarios, básicamente. Pero la tasa de sindicalización en Guatemala sigue siendo baja. En esa época mucho más baja todavía, porque el movimiento sindical, pues como sabemos, fue destruido y dispersado a partir del año 54. Entonces le costó mucho recuperarse. A la altura de la década de los 70, que se empezó a dar esa característica de surgimiento de muchos movimientos laborales, según el Código del Trabajo, para llevar a cabo un movimiento huelguístico o de cualquier otro tipo dentro de una empresa, deberían de ser los trabajadores representados por su propio sindicato, pero no tenían sindicato. Entonces el movimiento se llevó a cabo por el aumento de salarios y otras demandas y por la constitución del sindicato. Eso se fue expandiendo en una gran cantidad de empresas guatemaltecas. Pero antes, en 1973, se produjo una huelga, la huelga de hecho, que no tenían derecho desde el punto de vista legal, pero de hecho lo hicieron, fueron los maestros de educación primaria por un aumento salarial en plena dictadura de Carlos Martel Osorio, a mediados de 1973. Esta huelga fue muy importante porque por primera vez después de varios años, los maestros acompañados de los estudiantes de los dos niveles, universitario y educación media, y otros grupos salieron por primera vez después de varios años a la calle a manifestar. Y la Policía Nacional pues fue enviada para reprimirlo con bombas lacrimógenas, las manifestaciones, las concentraciones y todo tipo de demostraciones. Y hubo unos periodos de mucha agitación y finalmente
los maestros de educación primaria, que al calor de esa lucha crearon el Frente Nacional Magisterial, ganaron el movimiento. Al régimen no le convenía que esta situación se prolongara porque en pocos meses habría elecciones, 6 o 7 meses después habría elecciones generales y el candidato era el candidato, el ministro de la Defensa, el general Schleiermacher. Y entonces querían más o menos que las cosas no pasaran, tenían algún dinero y se dio el aumento salarial para los maestros. Pero esto provocó que muchos movimientos laborales se empoderaran, muchos sindicatos, muchos sectores de trabajadores y comenzaron a hacer muchos movimientos. Y al pasar esta primera mitad y comenzar los siguientes 5 años de esta década, en 1976, los trabajadores de la Coca-Cola, de la empresa Coca-Cola, llevaron a cabo el gran movimiento laboral de la época, que fue precisamente el conflicto de Coca-Cola. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir con otro de los factores. El otro factor es precisamente el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil había sufrido una crisis a finales de los años 60, porque los movimientos sociales en general, cuando hay un auge de la lucha armada y de la lucha revolucionaria y la consiguiente contraofensiva de las fuerzas estatales y la represión generalizada, los movimientos sociales son los primeros perdedores. No hay posibilidades de salir a la calle, de llevar a cabo movimientos por demandas concretas, en fin, porque todo el Estado guatemalteco, como los estados latinoamericanos de la época, guiados por la doctrina de la seguridad nacional, consideraban que los enemigos, el enemigo interno, los subversivos, en fin, podían ser armados como guerrilleros o desarmados como estudiantes o sindicalistas. Así esa era la visión de los movimientos sociales y por lo tanto la EU había bajado en su actividad, el movimiento estudiantil estaba a la baja y entró en una crisis que también tenía que ver con su sistema interno de elección de dirigentes. Los estatutos de la época señalaban un sistema electoral por representaciones, es decir, muy diseñado para cuando era una universidad con pocos estudiantes. Cada facultad tenía que nombrar a 2 representantes, un organismo de la AEU elegía a 3 y de esos 3 entonces ya había voto universal y directo para elegir al presidente y el nuevo presidente de la AEU y por una representación de minorías se iba integrando la junta directiva. Eso ya en los años finales de los años 60 y principios de los 70, ya una universidad que había crecido mucho, se había masificado, porque de 3,000 a 5,000 estudiantes en los años finales y de los 50 y principios de los 60, ya a la altura de 1970 estamos llegando a casi 30,000 estudiantes. Entonces la EU tuvo una reestructuración. Se hicieron varios eventos, entre ellos 2 seminarios que han sido uno de los eventos más importantes que ha tenido el movimiento estudiantil desde el punto de vista de la discusión de su propósito, de sus objetivos, que fueron 2 seminarios para dirigentes estudiantiles, así se llamaron, seminario para dirigentes estudiantiles, donde se discutió todo y se convocó a un congreso constituyente para que se elaboraran nuevos estatutos. Lo más novedoso de estos estatutos fue que se podía presentar una planilla del secretario, se eliminó la figura de presidente y se instauró la de secretario general, y una planilla con todas las secretarías, Secretaría de Divulgación, de Finanzas, de Organización, y los estudiantes
en general, universalmente podían votar por una planilla. Eso tenía como el propósito de crear mucha agitación, que los estudiantes en general se interesaran por el movimiento estudiantil, por la EU, que le dieran vida. Y efectivamente logró, digamos, su propósito. Y se hicieron elecciones en octubre del 72, después en mayo del 72, y de ahí en adelante comenzó un proceso de elección de planillas. Pero esta elección de planillas tenía como fundamento el hecho de que se organizaban grupos grandes estudiantiles para presentar la planilla. Entonces, por ejemplo, la Unidad Estudiantil, que se llamó uno de los participantes, tenía grupos de cada facultad para presentarse. UA era, ahorita no recuerdo, pero que ganó las primeras elecciones. Unidad Universitaria, así, Participación Unida Universitaria, PUA, ganó las elecciones en 1972, en octubre y en mayo, ganó otro grupo. En fin, entonces se creó mucha agitación. Pero lo más importante de todo es que dentro de cada facultad se fueron generando movimientos puramente de la facultad, pero que llegaron a ser tan importantes que trascendieron las paredes de su propia facultad. Porque el movimiento estudiantil tiene esta característica muchas veces no señalada. Cuando hablamos de movimiento estudiantil, generalmente nos referimos a la federación de estudiantes, la que representa a todos los estudiantes. En este caso, en Guatemala se llama, aquí usamos, en vez de federación, el término asociación de estudiantes universitarios. En otros países de América Central o América del Sur se usa federación, incluso se usa centro universitario. Aquí usamos asociación. Pues generalmente cuando hablamos del movimiento estudiantil se habla de la asociación o de la federación y su desarrollo. Este evento que estamos haciendo aquí es una prueba de eso. Pero el movimiento estudiantil tiene una característica que un colega, Luis Pedro Taracena, le llama dimensionalidad del movimiento estudiantil, que es que el movimiento estudiantil tiene una dimensión o un nivel en su local, en cada unidad académica, donde hay asociación y hay conflictos y hay huelgas, etcétera, y tiene otra dimensión que es la nacional, donde están representados todos los estudiantes, que es la que generalmente participa en los procesos políticos. Pues en los años 70, a principios de los años 70, la primera mitad comenzó muy agitado en la Universidad de San Carlos con movimientos locales. Y el gran movimiento local de la época, la gran movilización estudiantil de facultad, fue el movimiento de reestructura de la Facultad de Arquitectura en 1972. Los estudiantes de arquitectura llevaron a cabo el movimiento más radical que ha habido internamente en la facultad. Cambiaron el decano, cambiaron el pensum de estudios, eligieron nuevas autoridades, en fin, hicieron muchísimas cosas enmarcados en un movimiento de reforma o transformación, como se dijo también, muy importante. Hubo oportunidades en que hicieron manifestaciones los estudiantes de arquitectura alrededor de toda la ciudad universitaria para llevar a cabo su mensaje y solicitar solidaridad de otros grupos. Los profesores y estudiantes de ciencias económicas llevaron a cabo un movimiento de reforma de su pensum de estudios que no fue tan conflictivo en el sentido que no llegó a una huelga, pero que se enmarcaron dentro de ese movimiento general. En la Facultad de Humanidades, que hacía tiempo ya haciéndose esfuerzos, luchando el movimiento, la asociación, la ADH, por cambiar las cosas dentro de la facultad, también hubo un movimiento muy importante y es que los estudiantes
por lo menos los de psicología y los de historia y otros, decidieron que ya no se podía seguir con esa facultad, que era un reducto del conservadurismo que se había apoderado de esa facultad desde 1954. Incluso el último decano, en 1974, el licenciado Guillermo Pucéis Álvarez, siendo decano, fue llamado por el nuevo presidente, el general Laugerud, como ministro de la Defensa, de ministro de Educación, y se llevó a su secretaria de la facultad, la secretaria académica de la facultad, como viceministra, la licenciada Josefina Antillón. Entonces, era muy conservador la élite de docentes que dirigían la Facultad de Humanidades. No se podía contra ellos, era muy difícil, siempre ganaban las elecciones para decano porque por el colegio lo tenían copado y con los profesores siempre se ganaba. Entonces, siempre lo ganaban. Entonces, los estudiantes de psicología dijeron, no, hasta aquí, nos vamos. Y se salieron y se llevaron a cabo sus escritorios a espaldas y se fueron a tomar un edificio que estaba en construcción y ahí fundaron la Escuela de Ciencias Psicológicas. Lo mismo hicieron los estudiantes de historia, se salieron y tomaron un edificio que se llamaba Edificio A en esa época, y se creó la Escuela de Historia, Arqueología, Antropología, como se llamó en ese momento. Esos fueron dos movimientos muy importantes, y así hubo muchos movimientos. Todavía en 1976 los estudiantes de veterinaria hicieron una gran huelga muy larga para lograr la destitución del decano, al que lo acusaban de muchas cosas, y hubo sesiones tormentosas en el Consejo Superior Universitario hasta que fue destituido el decano. Es muy difícil destituir un decano porque fue electo, no fue nombrado, pero al final se logró. Con esto lo que les estoy diciendo es que dentro de la universidad hay, al igual que en los sindicatos y en las empresas, en la calle, dentro de la universidad, en las facultades y unidades académicas, se estaban movilizando los estudiantes para crear un movimiento estudiantil poderoso. ¿Cuál fue la fórmula que permitió ese movimiento estudiantil poderoso? Fue combinar exitosamente los movimientos internos de cada facultad con la AEU. Entonces la AEU caía de su propio peso. Si estaba integrada un grupo por grupos triunfantes en cada facultad, pues la AEU podía, digamos, fortalecerse, y cada vez que hacía un llamado a una movilización, a una manifestación o cualquier tipo de demostración, respondían la mayoría de estudiantes que estaban afiliados a las asociaciones que habían ganado. Por decirles algo, digamos, el grupo V, Unidad de Vanguardia Estudiantil de Ciencias Económicas, mantenía la asociación muchos años, la ganaban. Una facultad muy importante en esa época por su número de estudiantes. Y entonces, si la AEU era de la misma planilla, el secretariado de la AEU surgía de económicas y de otros grupos, pues todos los de economía, los de ciencias económicas participaban y respondían a sus llamados. Lo mismo de humanidades, de medicina, en fin. Entonces, eso logró consolidar y fortalecer un movimiento estudiantil muy fuerte, porque la AEU estaba basada directamente en las unidades estudiantiles. De ahí que los estudiantes teníamos como táctica en esa época, y me incluyo, que primero ganábamos la asociación y después ya participábamos en la AEU. Y la AEU salía muy fortalecida, por supuesto. Y el otro aspecto del movimiento estudiantil, y además estaba muy fortalecido por los movimientos que acabo de mencionar, el otro aspecto era vincular las luchas estudiantiles de la AEU
con las luchas que se estaban llevando a cabo afuera de la ciudad universitaria, básicamente por los movimientos sindicales. La participación de los movimientos sindicales, todas las semanas aparecían desplegados, informaciones de prensa de sindicatos que estaban en huelga, en fin. Apoyar esos movimientos de parte de la ADU era muy importante y fue muy importante porque eso hizo que poco a poco el movimiento estudiantil fuera colocándose al lado de las luchas populares. Y eso además hizo surgir otros grupos, surgió otros sectores, más bien dicho, surgieron los pobladores, que se movilizaron también al respecto. Los pobladores eran habitantes de lo que en esa época se llamaban asentamientos, que comenzaron a organizarse. Y también se organizaron los trabajadores del Estado. Los trabajadores del Estado no tenían derecho a sindicalizarse porque la Constitución de 1965 lo impedía, y entonces crearon un comité de emergencia de trabajadores del Estado y llevaron una huelga, a cabo una huelga realmente impresionante que paralizaron el Estado, los trabajadores del Estado. Toda esta situación era una situación de ascenso del movimiento estudiantil, y la EU, con las condiciones que he señalado, estuvo en capacidad de formar parte de ese ascenso de movimientos populares que llevaban a cabo todos estos grupos en medio de una dictadura militar. Había represión, había desaparecidos, capturas, en fin, pero aún así se había perdido el miedo y subterráneamente estaban operando las organizaciones nuevas que crearon el nuevo cuadro revolucionario armado, que poco a poco se estaban preparando para salir a la luz pública. Entonces el Estado con el ejército, el movimiento armado y el movimiento popular se estaban preparando en esta década para que finalmente colisionaran. Ese fue, digamos, ese es un ángulo de cómo ver lo que sucedió en 1970 en adelante con la lucha política que se llevaba a cabo. Los partidos políticos ya no estaban contentos que el ejército los utilizaba, pero ahí estaban los partidos políticos, sobre todo de derecha, y la Democracia Cristiana, que era la oposición. El Partido Demócrata Cristiano prácticamente era la izquierda, porque no había otra posibilidad. La verdadera izquierda no estaba interesada en elecciones, sino estaba interesada en apoyar el movimiento revolucionario armado. Esa visión entró a la universidad y entró al movimiento estudiantil. Y en el movimiento estudiantil surgieron grupos que apoyaban directamente el esfuerzo armado guerrillero, y grupos más moderados que lo apoyaban también, pero que trataban de cuidar a la organización estudiantil, no involucrarla directamente porque no era una organización armada. Siempre apoyaban. En este caso estoy hablando de Frente. Frente es una organización estudiantil de buena parte de estos grupos que he hablado de facultad, que se organizaron en Frente y que ganaron la Asociación de Estudiantes Universitarios a partir de 1976. Ya que menciono 1976, en ese año se produjo algo que fue bastante decisivo de todo esto, que es el terremoto. El terremoto del 4 de febrero del 76, como se dijo en ese momento, no fue un desastre natural, fue un desastre social, porque las víctimas, tanto en la destrucción de sus hogares y sus construcciones, como en la muerte de 23,000 personas más o menos, y unos 75,000 heridos, fue dentro de los
grupos sociales más desfavorecidos, especialmente en el occidente de la República. Ahí hubo una gran destrucción. Pero el terremoto permitió muchas acciones que a la postre iban a generar más organización popular, más oposición a la dictadura militar. Uno de ellos fue que la Universidad de San Carlos detuvo sus actividades, paró y dijo, señores, no podemos seguir así como estamos, seguir como que si nada hubiera pasado, y se convocó a un movimiento que se llamó readecuación universitaria. Cada facultad discutió cómo se iba a desarrollar sus programas de en adelante en las condiciones del terremoto, y el Consejo Superior Universitario finalmente aprobó un plan general de readecuación. Por decirles algo que yo conozco, yo era estudiante de historia y entonces en historia nos dividimos en grupos y hubo grupos que les tocó recorrer la zona afectada y buscar los monumentos históricos que se habían sido destruidos. Eso nos tocó a los de historia. Los de medicina, ustedes ya pueden imaginarse qué fue lo que ellos, a qué fue lo que a ellos les tocó ir a observar y participar, en los de arquitectura, ingeniería en las construcciones, en fin, todos. Hubo una readecuación. No se siguieron, por lo menos ese año, el pensum y el currículum, las materias como estaban diseñadas. Eso llevó a los estudiantes al área rural. Y en el área rural hubo un contacto entre los estudiantes y el campesinado pobre, exclusivamente. Por supuesto, en el área rural había otras condiciones que abonaron en esto, y es que la Iglesia Católica, o una parte, una vertiente en su Iglesia Católica, aquella que se inclinaba por la llamada teología de la liberación, ya tenía varios años de estar trabajando en el área rural, llevando a cabo lo que llamaron la palabra. Los delegados de la palabra eran catequistas, no sacerdotes, que recorrían las aldeas y llevaban el mensaje de Cristo, pero un mensaje en el cual los oprimidos eran el principal objeto del cristianismo, por decirlo de una manera así muy grosera. Entonces había condiciones. Encuentro de los universitarios con la zona rural pobre, en que estaba además preparada o semi preparada por esta vertiente de la Iglesia Católica. Y ahí mismo en el área rural, sobre todo en el occidente, ya estaban operando, organizándose los grupos guerrilleros, básicamente dos: Ejército Guerrillero de los Pobres y Organización del Pueblo en Armas, ORPA, EGP y ORPA. En el Petén funcionaba otra organización, Fuerzas Armadas Rebeldes, que tenían ya muchos años de estar asentados ahí y estaban aprovechando las condiciones para expandirse. Y en el área urbana central, básicamente en la capital y sus alrededores, funcionaba con más soltura, y en la costa sur también funcionaba con más altura el Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista. Todos estos grupos operaban y tenían influencia en la universidad y en el movimiento estudiantil, profesores, estudiantes, en fin. No era de que fueran una organización propia, sino que había influencia de carácter político. Pero en la universidad, como digo, en el momento en que comenzaron a agudizarse estas luchas, acercándonos a esa gran colisión que he mencionado, entonces hubo una lucha política intensa dentro del movimiento estudiantil para ver cómo se participaba en la política nacional. Surgió entonces el Frente Revolucionario Robin García, con el nombre de un joven estudiante
de agronomía que había sido desaparecido y luego aparecido, pero prácticamente destrozado su cuerpo, y tomaron el nombre de él era activista de estos grupos, y este grupo, FERC, tuvo, digamos, también organización en muchas unidades académicas, se convirtió en una fuerza política importante que participó en las elecciones para la EU, pero con una posición política radical. ¿A qué me refiero con radical? Me refiero a que lo que ellos planteaban era un rompimiento directo con el Estado y lucha contra las fuerzas del Estado. Mientras que Frente controlaba la EU, no estaba en contra del Estado, apoyaba el movimiento revolucionario, pero no, desde el punto de vista de movimiento estudiantil, no planteaba un enfrentamiento directo con el Estado. Es decir, no lo planteaba públicamente. Por ponerles un ejemplo, en 1976, en junio, los dirigentes de la EU con los del Frente Nacional Magisterial decidieron que había que celebrar el 25 de julio, que hacía tiempo que no se celebraba, y fuimos, porque yo fui uno de los que participó, a hablar con el ministro de Gobernación y le solicitamos el permiso para hacer la concentración. Una reunión interesante, que sería largo ver los detalles, pero logramos que nos dieran permiso, porque en ese tiempo había que pedir permiso, y hicimos la concentración en donde fueron asesinados los compañeros de estudiantes universitarios en la 11 calle y Sexta Avenida. Hicimos una gran concentración, la primera también en muchos años. Y así intentábamos ser como interlocutor, representando sectores populares con el Estado, representando con el gobierno. El FERC no tenía ese planteamiento, ellos iban directo a la lucha. Incluso en la ciudad universitaria hacían demostraciones de ejercicios físicos y otros para estar preparados para la guerra. Esas eran las diferencias. Finalmente, en 1978 hubo unas elecciones que participó FERC contra Frente en la EU. Fueron unas elecciones muy disputadas desde el punto de vista de la propaganda electoral y de las actividades que se realizaron de propaganda, y ganó la planilla nuevamente de Frente con Oliverio Castañeda como secretario general. El secretario, mejor dicho, el candidato de secretario general de FERC era Alejandro Cotí, estudiante de ingeniería, un brillante estudiante, revolucionario y demócrata muy importante, que no era miembro del FERC. Él pertenecía a otra corriente, pero que era un muy buen candidato y aceptó ser candidato de FERC, y la elección fue muy disputada, como he dicho. Pero finalmente se impuso la mayor experiencia y los vínculos de Frente con las distintas unidades académicas en la forma como lo mencioné hace unos minutos, y ganó Oliverio Castañeda. Al ganar Oliverio Castañeda y tomar posesión en 1978, en mayo, la EU estuvo en su cúspide, estaba en su cúspide. Era llamada hasta por los alrededores, en los suburbios y aldeas cercanas, invitaban a la EU para inaugurar una pila pública, un chorro, como decíamos en esa época, que tenía una gran aceptación. Se había logrado que la EU participara como uno de los sectores importantes de ese movimiento popular. Desde el punto de vista sindical, el movimiento popular o movimiento sindical lo dirigía el Comité Nacional de Unidad Sindical, CENUS, que no era una central sindical estructurada formalmente, era una especie de coordinadora, pero con tanto movimiento
laboral y tantas manifestaciones, se convirtió en una coordinadora de todo lo que se llevaba a cabo. Y se llevaron a cabo movilizaciones que nunca más han habido de parte de los trabajadores. Estuvo la marcha de los mineros de las minas de San Ildefonso y Iztahuacán en Huehuetenango, que caminaron 350 kilómetros a la capital marchando porque llevaban a cabo un movimiento, y fueron recibidos aquí en el Trébol por una multitud que se calcula de 100,000 personas. Al mismo tiempo salió otra marcha de los trabajadores del sindicato de Pantaleón en Escuintla, y se reunieron, se encontraron los dos grupos de trabajadores frente a toda esa multitud en el Trébol, y de ahí marcharon hacia la concha acústica, hacia el Parque Centenario, porque en la concha acústica donde se realizaban los mítines finales. El CENUS dirigió muchas de las actividades de la época, realmente movilizaciones que no tenían precedentes en el pasado reciente. Tanto es así que ese auge del movimiento social también forma parte importante y es uno de los periodos importantes del desarrollo del movimiento sindical guatemalteco en su historia. Ha tenido 3 movimientos o 3 épocas: los años 20, los años de la Revolución del 44 y esta de los 70. Entonces las masas estaban en la calle y el movimiento estudiantil estaba en la calle y estaba en la universidad. En la universidad, este ascenso tenía tal importancia que hubo elecciones para rector, y el movimiento estudiantil fue decisivo para que ganara las elecciones a rector el candidato de los estudiantes, como le decíamos, que era el doctor Saúl Osorio Paz, economista. Era el candidato de la izquierda. De por sí, desde 1970 había habido una ruptura en las autoridades universitarias. Había ganado las elecciones a rector en 1970 el doctor Rafael Cuevas del Cid, un jurista de mucho prestigio en Guatemala, académico, autor de muchos trabajos y libros. En 1970 se produjo una situación muy singular, que yo creo que eso fue lo que fue posibilitando ese desarrollo social del movimiento social en los 70, o fue uno de los factores que intervino. En 1970 llegó a la presidencia el general Carlos Arana Osorio, que tenía un prestigio de haber derrotado a la guerrilla en el nororiente y de mano dura, y efectivamente su primer año fue estado de sitio, toques de queda y una represión impresionante. Fueron asesinados varios profesores universitarios, entre ellos el diputado y profesor universitario Luis Mijangos. Pero en ese mismo momento, en esa elección, ganó la alcaldía de Guatemala el licenciado Manuel Colom Argueta, de todos conocido como hombre demócrata, que era la antípoda del general Osorio, y ganó las elecciones en la universidad el rector. Entonces el rector, Cuevas del Cid, el alcalde Colom Argueta y el presidente de la República, el general Osorio, fueron los 3 protagonistas de por lo menos un periodo de esos años 70. La universidad fue cateada por órdenes del general, del presidente, y recibió la cateo y levantó actas el rector Cuevas del Cid. También en la municipalidad fue objeto de muchas presiones, pero eso fue lo que fue provocando posibilidades de que se organizara un movimiento contra la dictadura. La primera movimiento que encabezó la Universidad de San Carlos fue la lucha contra el estado de sitio. Fíjense que había un estado de sitio que era anticonstitucional con la constitución de esa época. Cada mes lo prorrogaban ya sin todos los requisitos legales, y duró un año. Y en ese estado de sitio de un año no solo había toques de queda por algunos periodos,
sino que hubo una vez que se prohibió la entrada y salida de la capital durante 3 días. 3 días no se pudo entrar ni salir de la capital y fueron cateadas todas las casas de la ciudad de Guatemala, que por supuesto no tenían la extensión que tiene hoy en día, pero fueron cateadas todas las casas. Entonces la Universidad de San Carlos encabezó un movimiento que habló a los periodistas de la PG, a sindicatos, en fin, para solicitar y exigir al gobierno que parara ese estado de sitio. Y lo logró. Finalmente el gobierno tuvo que dar marcha atrás y levantó el estado de sitio después de un año de una represión muy grande. Pues es en la universidad, en el nivel de autoridades, existía esa posibilidad. Después de Cueva del Cid, ganó las elecciones el doctor Roberto Valdeavellano, un hombre demócrata, no tan de izquierda como Cuevas del Cid, pero que mantuvo la política de reforma universitaria, y finalmente llegó el rector de los estudiantes, Julio Osorio. ¿Por qué se llamó rector de los estudiantes? Porque el movimiento estudiantil le brindó su apoyo y ganó la abrumadora mayoría de colegios de representantes, colegios electorales estudiantiles. Y con los colegios estudiantiles, con las representaciones estudiantiles, ganó Saúl Osorio Paz en 1978. Entonces, en 1978, el CENUS estaba al alza, dirigiendo gran cantidad de conflictos laborales. El CETE, los trabajadores del Estado, habían ganado una gran huelga en febrero de 1900 de ese año por aumento de salario. El MONAP, que era el movimiento de pobladores, estaba también. Y se fundó también unos años, un par de años antes, que yo creo que Ruth del Valle, la compañera que estuvo en este foro, mencionó de alguna manera, aunque no fue el tema de su intervención. Ella fue dirigente de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media. Después de muchos años, los estudiantes de secundaria, como decíamos antes, se organizaron en esta coordinadora y se convirtieron en uno de los pilares del movimiento social de la época. La ADU, el CETE, la CEN, el CENUS, el MONAP, eran los que llevaban a cabo las movilizaciones populares de ese momento. La CEM, los estudiantes de secundaria, su organización más lejana, el más importante, había sido el Fuego en los años 60, pero la dictadura de Enrique Peralta Zurdia, que dio golpe de Estado en el año 63, deshizo el Fuego, lo destruyó. Desde esa época los estudiantes de secundaria no tuvieron organización hasta 1976, que comenzaron organizándose, protestando porque el Ministerio de Educación no resolvía los problemas de destrucción de algunos locales o establecimientos educativos como la escuela normal y otros. Y ahí fueron organizándose y se convirtieron en una organización poderosa, que Ruth la estudia en su tesis de licenciatura de sociología. Bueno, el hecho es que 1978 es la cúspide del movimiento social de la época, pero en el fondo, mejor dicho, subterráneamente, ya las organizaciones guerrilleras estaban listas para iniciar sus acciones. Y las organizaciones guerrilleras estaban proponiendo una lucha que es la más radical que puede haber, en la lucha armada. En 1978 comenzó una guerra muy fuerte en Nicaragua para derrocar a Somoza, y el ejército de Guatemala, estando en el poder en Guatemala, estuvo observando muy detenidamente lo que pasaba en Nicaragua. Aquí en Guatemala el movimiento popular le dio mucha solidaridad a esta lucha del pueblo nicaragüense, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional,
que el 13 de septiembre de ese 78 se llevó a cabo una manifestación masiva, casi de unas 40,000 personas, de apoyo a la lucha del pueblo nicaragüense. Pueden imaginarse ustedes lo que estaba pensando el ejército de Guatemala. Los sandinistas tienen acorralado a la dictadura somocista, y en Guatemala salen 40,000 personas a apoyar a los sandinistas. Entonces las cosas no pintan bien para el ejército y el Estado de Guatemala, y además de que sus servicios de inteligencia ya tenían conocimiento de que en el área occidental ya operaban grupos guerrilleros. Así se llegó a octubre. Bueno, Oliverio ganó las elecciones, tomó posesión el 22 de mayo del 78 y se enfrentó, comenzando su secretariado, a una emergencia, a una situación difícil y muy dramática, que fue la masacre de Panzós. La masacre de Panzós fue un hecho que ha sido ya muy estudiado, en el cual en la plaza de Panzós una multitud de campesinos, hombres, mujeres y niños, fueron tiroteados por tropas del ejército. Una compañía de soldados que había llegado de Zacapa, que no era de ahí de Panzós, pues no estaba destacada en Panzós, llegó de Zacapa un par de días antes, y frente a unas protestas y otras cosas que se han estudiado ya, tirotearon la concentración y hubo una cantidad de muertos muy grande. Muchos heridos tuvieron que tirarse huyendo al río Polochic, que pasa al lado, y se ahogaron heridos, otros fueron a morir a sus viviendas, en fin. Fue una un evento, una acción de parte del ejército y del Estado de Guatemala, que era lo mismo en ese tiempo, que causó una gran conmoción en el país. Estaba terminando sus 4 años de gobierno el general Láutaro García, y estaba terminando de esa manera, con una masacre como esa, donde se disparó sobre la multitud desarmada. ¿Qué tenían los campesinos? Machetes. Pues la EU se enfrentó a esa situación y puso entre la espada y la pared al gobierno de Láutaro. El gobierno militar dijo, no, es que fueron los campesinos los que atacaron a los soldados y tuvieron que defenderse. ¿Y cómo los atacaron? Pues con machetes. Tenemos muchos heridos. Entonces la EU les dijo, presenten a los heridos. Entonces los presentaron a unos 2 o 3 soldados heridos, supuestamente de machetazos en el cuerpo, en fin, que declaren, no porque no hablan español, pues llevamos traductores. Todo esto lo decía Oliverio Castañeda, a nombre de la AEU, en conferencias de prensa. Que el militar, el coronel que encabeza las tropas de ocupación, porque el gobierno envió unas tropas de ocupación de Panzós en los días siguientes para restablecer el orden, no se llama así, se llama de otra manera. Lo denunció Oliverio. Oliverio dijo, presentó, por eso la AEU pidió que se permitiera a una delegación de estudiantes de medicina que fueran a auxiliar a los heridos que se estaban muriendo en sus viviendas. Y se creó una comisión del CENUS, de la AEU y todo, que hizo una visita y informó un mes después de los resultados de su investigación. Es decir, la AEU mantenía un intercambio con el gobierno militar directo, que él, en cierto modo, algunas veces lo acorralaba. Cuando fue desaparecido un año antes, en 1977, Robin García apareció y fue una movilización de los estudiantes de secundaria por el aparecimiento de Robin García impresionante. Si un grupo de 5 niñas de Belén o del Inca estaba en una parada en la camioneta después de salir de su instituto para irse a su casa y estaban esperando
el autobús, se juntaban 5, empezaban a gritar, queremos a Robin vivo, queremos a Robin vivo. Eso en toda la capital. Entonces, Lautaro estaba que se jalaban los pelos, literalmente, porque oímos por ahí de que sí, de veras se agarraba la cabeza. Y cuando apareció, Lautaro invitó a los papás al coordinador de la CEM, Manso, de apellido Manso, este muchacho, un brillante dirigente estudiantil, y al secretario general de la EU, que era el estudiante de medicina Luis Felipe Irías. Y frente a los padres y a ellos, Lautaro leyó el acto forense, o como se llame, de las causas de la muerte de Robin García. Y como quien dice, miren, sí estaba golpeado, pero no es para tanto. Y leyó 2, 3 cosas ahí de lenguaje médico y le pidió la palabra Irías, que era estudiante de medicina, secretario general de la EU, general, ya le dijo presidente general. Eso que usted leyó, que es tal y tal cosa, lo que quiere decir es que el golpe fue tan duro que casi le volteó el hígado. Y esto que usted leyó fue, bueno, tal que el ángel paró pálido frente a los padres de Robin García. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero destacar en todo esto? Que la AEU en esos años, por efecto de todo esto, que es muy largo y muy rico, de toda esta experiencia que se vivió en los años 70, la AEU llegó a ocupar un puesto en el movimiento social de mucha importancia, al lado de los obreros y otros grupos populares. Llegó a ser respetada la opinión de la AEU. Entonces, cuando Oliverio Castañeda se enfrentó a la masacre de Panzós como la primera acontecimiento que enfrentó, tuvo la posibilidad de desplegar toda la fuerza de la AEU y del movimiento estudiantil en torno a eso. La AEU fue la primera que señaló en un campo pagado, que dijo todo lo que había pasado de un testimonio recogido antes de 6 campesinos sobrevivientes que se vinieron a la capital a informar, y convocó a la primera manifestación 2 días después de protesta. No fue una manifestación muy masiva, fue de unas 2,000 personas bajo la lluvia, y le llamaron la manifestación de los paraguas por eso. Pero la EU estaba en una constante actividad. Después, en 6 de junio, el CENUS convocó a una manifestación de conmemoración del primer aniversario del asesinato del abogado laboralista López Larrabe, y fue una manifestación impresionante de unas 50,000, 80,000 personas. Y por primera vez en Guatemala, en la capital, participaron los campesinos de origen maya, muy bien organizados por el Comité de Unidad Campesina CUC, y por primera vez públicamente, fíjense que eso no se podía decir públicamente, el ejército de Guatemala fue tildado de ejército asesino. Ejército asesino, ejército asesino, fue la consigna de todos estos grupos mayas que participaron en 4 filas en la manifestación, y fue una larguísima la columna de los campesinos organizados por el CUC. Entonces, y la EU pues llevó su contingente facultad por facultad, y fue muy grande la participación. De manera que la masacre de Panzós fue asumida por una vertiente del movimiento popular, que era el movimiento estudiantil, y llevó a cabo actividades que hicieron que la sociedad guatemalteca se enterara de qué era lo que estaba pasando. Después la EU llevó a cabo otras actividades muy importantes, pero la siguiente, ese año, a los 3 meses, fue las jornadas de octubre de 1978, cuando la municipalidad capitalina, el gobierno de Lucas García
y los empresarios de los autobuses elevaron la tarifa de transporte con un 100%. Se pagaban 5 centavos y lo elevaron a 10. Entonces la EU, junto con el CETE, trabajadores del Estado, convocó a una huelga general que, por razones tácticas y de acuerdos que se habían tomado, todo debería pasar por el CENUS. Y el CENUS estuvo de acuerdo y se convocó a una huelga general. El CENUS no podía participar en la huelga porque el CENUS era de sindicatos laborales. Y muchos sindicatos en ese momento estaban llevando a cabo movimientos dentro de su empresa, con abogados, en fin. No podían ponerse en huelga por una razón extra sindical, porque entonces los abogados de la patronal lo hubieran aprovechado. Entonces lo que hicieron la mayoría de sindicatos fue hacer paros internos en sus empresas de 1 hora, o en fin, actividades dentro de la empresa. Pero la huelga general fue aprobada por la AEU y por el CETE y Educación Media. Y se paró la universidad. Empezaron paros progresivos, como la patronal de autobuses no se hacía para atrás, no daba marcha atrás el gobierno ni la municipalidad, se desembocó en la huelga y paró el Estado con el CETE, todos los trabajadores del Estado, la Universidad de San Carlos y los institutos de educación media, mientras los sindicatos hacían sus paros parciales, como yo indiqué. Esa huelga terminó en enfrentamientos callejeros porque se unió otro grupo, los pobladores de la colonia 4 de Febrero, El Rodeo y otros, Betania, en fin, de la periferia del periférico, salieron y bloquearon el periférico en muchas calles. Hubo una mañana, en esos días de octubre, del 3 de octubre al 10 de octubre fue ese movimiento. Hubo una mañana que la Policía Nacional tiró 2,000 bombas lacrimógenas sobre los pobladores de la Betania, de la 4 de febrero, en fin. Y en el centro los estudiantes del Central y de todos lados sacaron los escritorios y hubo enfrentamientos también, hasta que el gobierno con la policía sitió a los trabajadores del CETE, que tenían su núcleo fundamental en telégrafos y correos, y los capturó a todos en autobuses azules, como se les llamaba. Los pájaros azules en autobuses se los llevaron a todos los trabajadores que estaban atrincherados en el correo y deshicieron cualquier personería jurídica, cualquier aspecto legal que le diera una mínima oportunidad a los trabajadores del Estado para que se organizaran. Yo dije que tenían prohibida la sindicalización, entonces ellos habían creado asociaciones cuyo objeto era de actividades sociales, pero a través de esas asociaciones de empleados de correos, de telégrafos, de lo que fuera, es que llevaron a cabo esos movimientos. Y hubo represión, murieron algunas personas, en fin, pero fue tan importante la movilización que el gobierno dio marcha atrás y se derogó ese aumento. Eso fue una victoria popular y así la EU hacía un desplegado que distribuyó entre todos los estudiantes. La EU lo interpretó como una victoria popular y como de un ejemplo de que la unidad popular puede tener victorias importantes como esta. Y entonces, del 10 de octubre al 20 de octubre hubo una calma chicha, como se dice, el gobierno no hizo nada, todo el mundo empezó a relajarse, y el 20 de octubre ya es conocida la historia como fue asesinado el dirigente, nuestro dirigente máximo estudiantil, secretario general de la EU, Oliverio Castañeda, cuya característica pues, y forma de asesinato ya son bien conocidas. Y a partir de ahí se quiebra ese movimiento popular
porque ya cada vez se fueron impidiendo las organizaciones, mejor dicho, la actividad de las organizaciones laborales, y ya no hubo movilizaciones. La única movilización de trabajadores que hubo en el año 79 fue la de unos trabajadores de una finca en Izotal que tuvieron que ir a refugiarse a la iglesia del Calvario. Mientras tanto, en febrero y marzo del 79 fue asesinado Manuel Andrade Roca, destacado profesor de la Facultad de Derecho y autoridad universitaria. El doctor Alberto Fuentes Mor, que era una de las figuras importantes de una probable oposición democrática a estos regímenes, probable candidato, un hombre de mucha valía, de mucha talla intelectual, y poco después fue asesinado, ni más ni menos que Manuel Colomar Guetta, el líder más carismático de la oposición democrática en Guatemala. Realmente él era el presidente ya. Hay elecciones como debía de haber habido ese año, y hubiera ganado las elecciones. Pues fueron asesinados, tiroteados en la calle por grupos de esbirros, sicarios, como se les dice ahora. Entonces ya cambiaron las condiciones. Y en julio de 1979 triunfó el Frente Sandinista en Nicaragua, y las condiciones, la correlación de fuerzas políticas en Centroamérica cambiaron completamente. Y el ejército de Guatemala, que le había dado una lectura a los acontecimientos de Nicaragua, se dio cuenta que en Nicaragua la insurrección de las ciudades, no tanto los combates en las montañas, sino la insurrección en las ciudades, había sido un factor decisivo para el triunfo del comunismo. Esa es la interpretación que yo le doy a esto. Y entonces el ejército de Guatemala lo que hizo fue partir en dos a la oposición revolucionaria guatemalteca, suprimir el factor urbano, el mundo urbano representado por el movimientos sociales activos, y dejar aislado al movimiento rural guerrillero para hacerle una contraofensiva muy fuerte. Y entonces comenzó a partir del 78, 79, 80, 81 una represión sobre el movimiento social, sobre la dirigencia estudiantil, sindical y popular, nunca vista. Pocas veces, yo creo que ni en América Latina se ha visto algo igual. Además del asesinato de Oliverio, a los pocos días, a los 15 días, fue desaparecido Antonio Ciani, secretario de organización, supuestamente el sucesor de Oliverio, por razones estatutarias, y así fueron perseguidos uno tras otro, presidentes de asociaciones, directivos de asociaciones de la universidad, estudiantiles, profesores universitarios, en fin, el mismo Saulo Osorio, el rector, tuvo que salir del país varias veces hasta que ya no pudo regresar. Y los sindicatos también, de igual manera, su dirigencia fue destruida, liquidada físicamente. Los que lograron salir del país, no fueron asesinados, pero los que se quedaron en el país fueron asesinados. Dirigentes del sindicato de Coca-Cola, el gran sindicato de la época, en su trabajo diario entregando las cajillas de refrescos a las tiendas, ahí eran esperados y degollados. Así fue como murieron algunos secretarios generales, uno por lo menos del sindicato de Coca-Cola. Después estuvo el secuestro masivo de los dirigentes de la CNT en junio, y en agosto el secuestro masivo de dirigentes en el local de Emaús en Escuintla, en fin. Entonces fue liquidado el movimiento, físicamente, el movimiento popular y social que había tenido ese auge, ese ascenso en los años 70,
en el cual el movimiento estudiantil desempeñó un papel muy importante y muy decisivo. Y aquí termino. Digamos, lo que yo quería era señalar las condiciones en las cuales surgió el movimiento estudiantil y participó en esa década tan decisiva, tan intensa políticamente y violentamente también como fue en los años 70. Ya a finales, pues chocaron esos grupos sociales que mencioné. El ejército ya se desplegó, el movimiento guerrillero también se desplegó con acciones muy fuertes. Ya en el 80 fue la masacre de la Embajada de España, la quema de la Embajada de España, emboscadas en el norte del Quiché, el cual salía muy mal parado en los transportes del ejército, y los estudiantes. Para finalizar, ese poderoso movimiento estudiantil tuvo que ser reducido. Y ante esa embestida, ante esa persecución, pues hicieron lo que hace cualquier movimiento estudiantil o cualquier grupo estudiantil de la época. Tuvieron que abandonar esa forma de lucha y lanzarse a otras formas de lucha. Ya era una guerra abierta directamente. Entonces, de parte de los grupos que apoyaban a la EU, se fueron conformando algunos grupos semiclandestinos o clandestinos con formas de lucha diferentes, formas de organización diferentes. Se crearon las COP, comités de organización popular o de resistencia popular, algo así. Y de parte de los grupos más radicalizados desde el punto de vista de la lucha armada, como el FERP, se creó otra instancia que se llamó Frente Popular 31 de enero, en alusión a la masacre de la Embajada de España, la quema de la Embajada de España. Y ese Frente Popular 31 de enero constituía trabajadores, núcleo de obreros revolucionarios, NOR, constituía campesinos con el CUC, constituía estudiantes pobladores con un comité de pobladores CDP, también estaban integrados sí, los trabajadores y los estudiantes en el FERP. Entonces, esos cuatro grupos constituían el FP31, que era realmente una manera de organizarse que había surgido en El Salvador. En El Salvador, en esos años, estaba surgiendo o había surgido una bloque popular revolucionario, BPR, constituido por sectores así populares, obreros, estudiantes, campesinos, en fin. Fue traída esa experiencia para acá y se constituyeron las NOR, el FP31, y el FP31 empezó a hacer actividades ya más directamente vinculados con el conflicto armado, como a poner algunos explosivos, en fin, propaganda armada y otras acciones de esa naturaleza. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la represión del Estado empujó a los estudiantes y a obreros que también pasaron a la lucha armada precisamente a eso, a no encontrarle otra salida más que participar en la lucha armada. Por eso fue que el movimiento estudiantil fue ahogado. Aún así, tuvo muchas fuerzas por la acumulación de fuerza que había logrado para tratar de reagruparse y crear nuevos tipos de organización, como la que nos habló Ruth del Valle, pues señaló cómo había sido ese año siguiente, el 79 en adelante, después de la matanza que hubo y del asesinato de Oliverio. Hasta ayer no voy a llegar, pero en eso terminó ese gran ascenso. Las condiciones cambiaron y entonces ya se planteó la guerra abierta, declarada, en las cuales, como dije hace unos minutos también, el movimiento social pues pasa a segundo plano o se convierte en base de los grupos guerrilleros o desaparece o actúa de otra manera.
Entonces, pero esa historia de qué pasó con los sindicatos, con la AEU y con todas estas organizaciones que surgieron, pues ya es parte de otro periodo, pero en resumidas cuentas, ese fue el papel que jugó la AEU, el movimiento estudiantil en los años 70, junto con lo que hizo en julio del 44, con lo que hizo en la revolución que derrocó al dictador Sá Cabrera en 1920, lo que hizo en las llamadas jornadas de marzo y abril en 1962, estos años 70 constituyen uno de los grandes hitos y ascensos del movimiento estudiantil en la trayectoria que ha vivido la EU en estos 100 años. Así que agradezco mucho a la Fundación Antonio Gogó Carreras esta oportunidad de expresar esto. Es el resultado de mi participación como dirigente estudiantil en esos años, pero básicamente de la reflexión y el estudio de la documentación de la época, porque me dediqué a eso, a leer y ver, reflexionar qué era lo que había pasado en esos años, y estas, lo que acabo de decir, son las conclusiones a que he llegado. Así que muchas gracias.